Bien, buenos días jóvenes. Vamos a proseguir con el tema número 4, la administración pública en las democracias pluralistas. ¿Ok? Hoy vamos a ver lo que es la organización estructural de los poderes del Estado. Bolivia está regida oficialmente por un Estado unitario, democrático, organizado. Según la separación de los poderes, tenemos 4 poderes, que son el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral, de manera descentralista y presidencialista. Bueno, eso de centralista es hasta por ahí nomás, ya lo hemos discutido bastante. El Estado se regía según la antigua Constitución aprobada en el año 1967, que entró en vigor ese mismo año y fue revisado en el 94 y el 2004. Sin embargo, en el año 2008 se llevó a cabo una asamblea constituyente, lo hemos hablado. La asamblea constituyente estaba integrada por 255 asambleístas constituyentes para redactar una nueva constitución, y en enero del 2009 se aprobó la nueva constitución mediante un referéndum constituyente. Se hizo un referéndum y se aprobó entre gallos y medianoche. Bueno, la historia la saben ya todos ustedes. Esa constitución se aprobó en un cuartel militar. Se tenía que haber aprobado en Sucre, pero en Sucre los corretearon a los asambleístas, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. En esta clase vamos a hablar en detalle de lo que es el poder ejecutivo, ¿ok? En la siguiente y subsiguientes clases vamos a hablar de los otros poderes, el legislativo, el judicial y el electoral. Pero hoy vamos a analizar bien detenidamente y justamente vamos a hacer un análisis comparativo entre lo que era la antigua Constitución Política del Estado. Ustedes, por ejemplo, ven aquí los artículos, ¿no? Dice, artículo 85 ACPE significa artículo 85 de la antigua Constitución Política del Estado. He tratado de ordenarlo todo esto, ya, porque son artículos que están referidos a lo mismo, ya, pero están desde 2 puntos de vista, de la antigua Constitución Política del Estado y de la nueva Constitución Política del Estado, ¿ok? Se ha tomado como referencia lo más relevante. Lógicamente hay algunos que se los ha dejado pasar, ¿no? Porque no tienen mucha relevancia. Entonces, según la Constitución Política del Estado, dice, por ejemplo, el artículo 85 de la antigua Constitución Política del Estado nos dice que el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República conjuntamente con los ministros de Estado. Y la única diferencia que hay, según yo, es que aquí lo que hicieron fue cambiarle algún género y el nombre de Estado en vez de República, ¿no? Y eso lo vamos a discutir ampliamente cuando estemos en el aula virtual. Yo creo que ya es hora de que entremos en discusión sobre lo que es el Estado y sobre lo que es la República. Bien, entonces el artículo 85 decía por el presidente de la República y sus ministros. En el artículo 165, alguno dirá, profesor, ¿por qué se está saltando usted del 85 al 165? No, lo que pasa es que el número de las dos constituciones no tiene ninguna correlación, ¿no es cierto? Porque lógicamente el texto de la nueva constitución es mucho más grande que el de la antigua constitución. ¿Cuál es mejor? No sé. Los analistas sabrán. Y lógicamente, cuando ustedes lean también van a saber, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 165 de la nueva Constitución Política del Estado referido al presidente de la República? Dice, el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta. Le cambiaron. Era presidente y ahora es presidenta. Qué cambio grande. O el presidente, ay maminga, qué integradores que son, presidenta o el presidente. Sin embargo, eso lo vamos a discutir en el aula. La lengua castellana dice que cuando se refiere uno, sea hombre o sea mujer, es presidente, no es presidenta, ¿ya? O ustedes van a decir el cantante y la cantanta,
¿Sí? Nada. Ya eso lo vamos a discutir. Entonces, el presidente, la presidente o el presidente, entonces seguimos en las mismas. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. La vicepresidenta o el vicepresidente, yo diría la vicepresidente o el vicepresidente. Ya lo hemos hablado bastante, ¿no? ¿Por qué no tenemos vicepresidenta ahorita? Y las ministras y los ministros de Estado. Es las ministros, se refiere a un cargo jerárquico, no se refiere a estar discrepando con el tema del género, ¿no? Los ministros y los ministros de Estado. Bueno, pues pero como son los inventores de la pólvora, los de la nueva constitución, ahí está, para que se den cuenta ustedes de las grandes diferencias. Y no sé cuántos millones de dólares se gastaron en hacer esas correcciones. Seguimos. El artículo 86 de la antigua Constitución Política del Estado dice: el presidente de la República será elegido por sufragio directo al mismo tiempo y en igual forma que se elegirá al vicepresidente. ¿Ya? Sin embargo, en el artículo 90 seguimos de la antigua Constitución Política del Estado, hace una aclaración que lógicamente después lo vamos a ver desde la perspectiva de la nueva Constitución, que es diferente. Dice, referido al punto del artículo 86, seguimos con la antigua Constitución Política del Estado. Dice, si en las elecciones generales ninguna de las fórmulas para presidente y vicepresidente de la República obtuvieran la mayoría de sufragios válidos en el Congreso, válidos, aquí faltó una coma, el Congreso elegirá por mayoría absoluta los votos válidos en votación oral y nominal entre las dos fórmulas que hubieran obtenido el mayor número de sufragios válidos. Ahorita les explico eso. Y en el parágrafo 2, me salto al parágrafo 2, dice, en caso de empate se repetirá la votación por 2 veces consecutivas en forma oral y nominal. De persistir el empate, se proclamará al presidente y vicepresidente a los candidatos que hubieran logrado la mayoría simple de sufragios válidos en la elección general. A ver, ¿a qué se refiere esto? Vamos a explicarlo. Y esto pasó, ni siquiera para decir que no pasó, pasó justamente en el gobierno del doctor Siles. Hubo el famoso empantanamiento político, que votaban y nunca desempataban. Bueno, resulta que estaba definido en la antigua Constitución, ¿no?, que el presidente tenía que ser elegido por mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Es el 50% más un voto. Esa es la mayoría absoluta, ¿sí? De los votos válidos. Quiere decir que los nulos no entran, ¿ya? Cuando los válidos solamente se cuentan, hasta los blancos se cuentan, pero los nulos no se cuentan. Ya. Y dice, si es que no lo elige el pueblo, el Congreso lo elegirá, dice, en la mayoría absoluta de votos válidos entre las dos fórmulas que hubieran obtenido el mayor número de sufragios válidos. Eso fue lo que pasó con el gobierno del doctor Siles. Elegían, votaban, no elegían. Elegían, votaban, no elegían. En caso de empate se repetirá la votación por 2 veces consecutivas. Eso se hizo. Igual siguió habiendo empate, volvieron a repetirla, volvió a seguir habiendo empate. En forma oral y nominal ya no había voto secreto. Directamente en el Congreso votaban, escuchándolo todo el mundo y viéndolo todo el mundo, ¿no?, porque hasta por la tele lo transmitían. De persistir el empate se proclamará al presidente y vicepresidente, a los candidatos que hubieran logrado la mayoría simple de sufragios válidos en la elección general. Y eso fue lo que pasó. Como no se llegó al 51% y no se llegó a consensuar en el Congreso, ya en última instancia se lo eligió al doctor Hernán Siles Zuazo, que era el candidato a presidente, y Jaime Paz Zamora era su vicepresidente, ¿ya? Y lo eligieron y salieron como presidente y vicepresidente, pero fue un gobierno demasiado débil, ¿ya? Demasiado débil, ¿por qué? Porque lógicamente ellos no habían alcanzado ni siquiera el 51%, mucho peor lógicamente los 2/3, porque los 2/3 es mucho más que el 51%, los 2/3 es casi un 67%, ¿ya? Entonces fue un gobierno débil, de tumbo en tumbo,
se le vino la hiperinflación galopante y fue un desastre, un fracaso. Nuestro país se fue en bancarrota. ¿Ya? El artículo, a ver, no veo aquí porque aquí tengo este cosito como está. No sé si se ve ese cosito ahí. El cosito de la grabación lo voy a trasladar acá. Ya. El artículo 166 de la nueva Constitución Política del Estado dice al respecto: la presidenta, la cantanta, bueno, no cuadra, ¿no? O el presidente y la vicepresidente o presidente del Estado serán elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos. Escuchen esto. O que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia del 10% con relación de la segunda candidatura. Eso lo voy a remarcar para que ustedes lo tengan claro. El 50% más uno, o que haya obtenido un mínimo del 40% de votos válidos con una diferencia de al menos el 10% con relación a la segunda candidatura. Y eso es pues lo que buscaba el señor Morales, ¿no es cierto? Justamente cuando tenía una diferencia que era menor al 10%. Yo creo que esto fue una irracionalidad aprobar una constitución con semejante cosa, ¿no es cierto? Si en todos los países del mundo o se elige con la mayoría absoluta o no se elige. Bien, ¿y qué dice aquí? En el caso que ninguna de las candidaturas cumplan estas condiciones, se realizará una segunda vuelta. Que es lo que se acuerdan ustedes recién cuando hubo el problemón del fraude y demás cuestiones? Se preveía que haya una segunda vuelta, pero a ver, analicemos. En caso que ninguna de las candidaturas cumpla con estas condiciones, quiere decir que no llegue el 1 al 40%, ¿ya? O que llegue al 40%, pero no haya la diferencia de por lo menos el 10%, se realizará una segunda vuelta entre las candidaturas más votadas en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada la presidencia y la vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos. Entonces, en este caso, si hubiera pasado como era lo que estaban pidiendo en primera instancia, ¿no es cierto?, de que no había esa diferencia de Evo Morales con respecto a Carlos Mesa, ¿no? Si no hubiera habido el 10%, entonces se repetía una segunda vuelta. Pero miren ustedes cómo la ambición no sirve, ¿no? Entonces el señor Morales no aceptó absolutamente y apareció más bien con más de ese 10%. ¿Qué nos dice el artículo 87? A ver, ¿quién lo tiene en mi láser? Ahorita, ahí está, ya. El artículo 87 dice: el mandato improrrogable del presidente de la República es de 5 años. El presidente puede ser electo por una sola vez después de haber transcurrido cuando menos un periodo constitucional. Yo creo que la constitución política del Estado en eso era 100.000 veces mejor que la nueva constitución, porque fíjense ustedes, se hubiera evitado tanto derramamiento de sangre, tantos problemas, tantos conflictos, ¿no? Si se hacía lo que se hacía exactamente en todas las elecciones anteriores. Lamentablemente aparecieron los señores estos que ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto?, con eso de que haya una nueva reelección. Antes no había reelección. Un presidente era posesionado presidente y cuando terminaba su mandato se tenía que ir a su casita, a su casita. Nunca antes en toda la historia de Bolivia hubo reelección, jamás. Y fíjense ustedes cómo es de contradictorio todo esto, que acá en la universidad han instaurado la reelección y están peleando para que no haya
nueva reelección. Entonces, si ustedes se fijan, no significaba que un presidente no pueda volver a candidatear, podía volver a candidatear, pero tenía que salir, descansar una gestión y si le daba la gana, perdón la expresión tan grosera, pero no hay otra expresión, ¿no es cierto? Podía volver a candidatear, ¿ya? El mandato improrrogable del vicepresidente es también de 5 años. El vicepresidente no puede ser elegido presidente ni vicepresidente en el periodo siguiente en el ejercicio de su mandato. Es decir, esto también alcanzaba para el vicepresidente. Pero sin embargo, ¿qué dijo o cómo lo modificaron este artículo 87? Bien, a ver, veamos. El artículo 168 de la nueva Constitución Política del Estado dice: el periodo del mandato de la presidenta o presidente de la República o de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectas o al revés por una sola vez de manera continua. A ver, eso va a ser un tema de debate. Léanlo, escríbanlo, anótenlo, escúchenlo. Está más claro que el chocolate. Lo dice clarísimo, ¿no es cierto? Que el periodo de mandato, tanto el presidente como el vicepresidente, en la nueva constitución que hicieron los del MAN, su constitución de ellos, es de 5 años y que pueden ser reelectos por una sola vez. ¿Por cuántas veces fue reelecto el señor Morales? ¿Alguien me puede decir? Bien, tarea para la casa. Fue reelecto por 3 veces y en la 4ª vez ya se pasó de castaño oscuro. Bien. Bueno, ya terminó todo esto. Ahora vamos a ver algo muy interesante, digno de analizar, que lo vimos medio abuelo de pájaro en el tema número 3, la estructura de la administración pública en Bolivia. Ahí sí debíamos haberlo visto en detalle, pero no se lo vio y ahora lo estamos viendo acá, que también corresponde, ¿ya? El artículo 172 de la nueva Constitución Política del Estado dice las atribuciones de la presidenta o presidente. Me canso, ganso. ¿Son atribuciones de la presidenta o del presidente del Estado? Realmente esto es una chacota, no es otra cosa. Además de las que establecen la Constitución y la ley. Primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Es decir, es la obligación de todo presidente del Estado que se cumpla la Constitución a cabalidad, porque la Constitución es la ley magna, la ley de leyes, ¿no es cierto? Esta no puede ser sobrepasada por ninguna otra ley, menos por algún decreto, ¿no es cierto? Y sin embargo, acá clarísimamente lo ven ustedes, ya lo hemos leído, ¿no es cierto? Se violentó el artículo, no me acuerdo el número, bueno, lo tenemos ahí, el que dice que solamente se reelegirá por una sola vez y nada más. Se lo reviolentó. Claramente está, no me lo he inventado yo, no es que yo sea crítico del gobierno anterior, para nada, siempre he actuado de la misma forma, estando los gobiernos que han estado, son más de 25 años que dicto, y a todos los gobiernos de turno que han pasado y que lo han hecho mal, igualingo han llevado, igualingo, ya. Segundo, mantener y preservar la unidad del Estado. ¿Qué significa mantener y preservar? Que la gente no vaya a disgregarse, ¿ya? No vaya a empezar. Acá no se ve casi eso, ¿no? Pero en los países de Europa, de Europa y Asia, ¿no? En la frontera entre Europa y Asia, los Balcanes, los polacos, los checoslovacos y todo eso, han tenido, incluso en España, ustedes ven, ¿no es cierto?, que hay bastante disgregación con los vascos, ¿no? Y se pelean, pues, ¿no? Y lo tienen el Estado en rompimiento, en época de rompimiento. Acá, por ejemplo,
se dice los separatistas. Yo he escuchado, ¿no es cierto? Y ustedes también han escuchado que mucho se hablaba de separatistas, que Santa Cruz quería separarse, que los mataron a los que vinieron a comandar el separatismo. Cuando, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se decía que Santa Cruz era separatista? Porque pedía federalismo. Y yo como profesor de administración pública se los digo, se los dije y se los diré que la mejor forma de administrar el Estado es el federalismo. Y no es porque el gobierno anterior lo diga, porque los otros gobiernos anteriores de los anteriores de los anteriores han sido igualingo gobiernos centralistas, totalmente centralistas. Entonces, en el año 1995, cuando se dieron las reformas constitucionales de Estado, recién ahí se empezó a abrir un poquito este tema de la descentralización, porque antes al prefecto y al alcalde, ¿quién lo elegía? El presidente de la República, los anteriores presidentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que eran más centralistas que todos los centralistas, los anteriores. Pero nadie va a decir, ah, entonces este presidente nuevo o que recién se fue no era tan centralista. No, pues es que ya él lo encontró todo hecho y derecho, ¿no es cierto? O sea que ya estaba todo descentralizado, no iba a poder volver para atrás, no iba a poder revertir, ¿no es cierto? Una ley que ya estaba corriendo y valiendo. Entonces, pero si ustedes se fijan, hubieron también la aprobación de la ley de autonomía y que justamente por este gobierno que ha pasado no se pudo llevar a cabo porque hasta ahora no hay una autonomía plena. Seguimos pues. Tercero, proponer y dirigir políticas de gobierno y de Estado. ¿Qué son las políticas de gobierno y del Estado? Son las normas generales por las cuales se va a regir un Estado. Por ejemplo, las políticas, un ejemplo que les voy a dar que es muy clarísimo. Chile tiene una política de Estado demasiado clara y definida con respecto al tema de la salida al mar, pero no es porque lo odie a Bolivia o cosas por el estilo, sino porque es la política que tiene. Chile tiene dentro de su constitución política del Estado no ceder un milímetro de su territorio ante nadie, escúchenlo, no ante Bolivia, ante nadie, así lo tienen, ¿no? Entonces, eso se llama política, es decir, una dirección grande y amplia, ¿no es cierto?, hacia dónde se va un país sin ninguna opción de volver para atrás, ninguna flexibilidad. Esas son las políticas de gobierno y de Estado. 4. Dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado. Lógicamente que el presidente pues los dirige y los coordina a los ministros, ¿no? Si él los designa, él es el encargado de designarlo. 5. Dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales, nombrar servidores públicos, diplomáticos y consulares de acuerdo a ley y admitir a los funcionarios extranjeros en general. ¿Esto qué significa? Todo lo que son convenios, tratados internacionales y políticas exteriores, tanto de Bolivia hacia afuera como de afuera hacia Bolivia, lógicamente lo tiene que manejar el presidente de la República o del Estado, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, ahí está la gran diferencia. Los países que son federalistas, ¿ya? El presidente no está en la minuciosidad. El presidente simplemente es una figura ya que está encargada de todo lo que es las relaciones exteriores. ¿Ya? Así funcionan los presidentes y lógicamente, ¿quiénes administran el Estado interno? Los gobernadores, ¿no es cierto? Bien. 6. Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias al presidente de la Asamblea Legislativa Nacional, al presidente o a la presidente, bueno, para que no digan este discriminador, pero ya saben que es lo mismo, porque los dos terminan en ente, no en enta, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Resulta que el Congreso tiene su número de asambleas ordinarias, ¿ya? Pero también tiene asambleas extraordinarias, ¿no? que ellos consensúan sobre temas importantes. Ahora hay temas importantes como la pandemia que se está dando, ¿no es cierto? Entonces,
¿Quién convoca esas sesiones? Lógicamente el presidente de la República, ¿ya? Entonces él llama a las sesiones extraordinarias. 7. Promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso es lo que tienen que tener bien claro ustedes. ¿Qué significa promulgar? No es crear una ley, por si acaso, no es redactar una ley. Promulgar simplemente dice, a ver, las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Nacional, es decir, todo lo que elabora el Parlamento, los senadores y diputados, el presidente lo tiene que promulgar. ¿Qué es promulgar? Le pone la firma, la millonaria, y con eso ya tiene validez de rango de ley. ¿Ok? Otra actividad, la 8, que tiene que hacer el presidente, es dictar decretos supremos y resoluciones. Ya saben que los decretos supremos son normativas, ¿no es cierto?, que se pueden dar sin la aprobación del Congreso, porque son normativas más que todo de tipo funcional, ya para que las mismas leyes funcionen. Y las resoluciones son normativas de menor jerarquía. Por ejemplo, si se ha lanzado una ley y se quiere implementar la parte operativa de esa ley, lógicamente se puede dictar un decreto supremo. Entonces, para ello, el presidente no tiene ninguna opción de restricción, ¿ya? Puede promulgar su decreto y, lógicamente, corre, pero no como rango de ley. 9. Administrar las rentas estatales y decretar su inversión por intermedio del ministro del ramo, es decir, el Ministerio de Finanzas, Economía, de acuerdo a leyes de estricta sujeción del presupuesto general del Estado. Ya, entonces, ¿qué son las rentas estatales? Es todo lo que percibe el Estado Nacional, ¿ya? Y las inversiones es todo lo que gasta, ¿no?, para hacer mejoras en el funcionamiento del Estado. Y 10, presentar el plan de desarrollo económico y social a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya, en este caso presenta un plan económico, plan de desarrollo. ¿Qué significa un plan de desarrollo? Es decir, es un documento en el cual se encuentra totalmente planificado, ¿no es cierto? Es un programa cuantificado, ¿ya? Para el desarrollo puede ser de las regiones, del sector salud, del sector educación, etcétera, ¿no? Lógicamente eso se lo presenta a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué a la Asamblea Legislativa? Porque la Asamblea Legislativa, ese plan, tiene que analizarlo, tiene que debatirlo y tiene que convertirlo en una ley, porque el presidente del Estado no puede convertir nada en ley, es decir, no tiene la potestad de crear una ley. La ley solamente la crea el poder legislativo, ley legislativo, es decir, legislativo viene de la palabra ley. Bien, hasta aquí vamos a quedar en esta clase porque ya se nos está cumpliendo el tiempo. Hay algunas otras cositas que vamos a continuar justamente de las obligaciones del presidente, y luego vamos a ver lo que son los ministros. Vamos a analizar también cada una de las funciones de los ministros, y más adelante vamos a analizar todo lo que es el poder legislativo, ya en detalle, y el poder judicial, que el poder judicial es bastante complicadito, pero acá lo vamos a hacer bastante sencillo, ¿ok? Entonces descansamos un minuto y seguimos con el debate. Nos vemos en el aula de videoconferencia. No digo aula virtual porque aula virtual es otra cosa, ya lo hemos hablado ampliamente y si quieren lo podemos discutir. Es simplemente una sala de videoconferencia. Hasta luego.